A un nuevo video. En este video continuaremos con el tema de la motivación y para continuar con este video y con el tema en particular que nos ocupa, el día de hoy veremos las clases de motivación que existen y en particular nos enfocaremos sobre algunos tipos de motivación relacionados con la motivación en materia de derecho. ¿Cuántos tipos de motivación o qué clasificación de la motivación existe de acuerdo con la doctrina? Bien, podemos distinguir fundamentalmente dos tipos de motivación. Una motivación en materia de derecho y una motivación en materia de hechos. La motivación en materia de derecho, ¿en qué consiste? Bueno, fundamentalmente en expresar las razones que lleven al juez a considerar por qué una norma resulta aplicable a un caso concreto. Y a partir de ahí hay una serie o tipos o una tipología de la motivación en materia de derecho de la cual vamos a dar cuenta a continuación. En primer lugar, hablamos de la motivación suficiente. ¿En qué consiste la motivación suficiente? La motivación suficiente es aquella considerada como válida, ¿sí? La suficiencia tiene que ver con criterios cuantitativos y por ende cada una de las premisas utilizadas tienen que estar bien justificadas, tanto interna como externamente. Ya en otros videos nos hemos referido a la justificación interna y a la justificación externa. Recordamos que la justificación interna tiene que ver con la parte lógica del razonamiento, que cada una de las premisas nos lleven a la conclusión siempre y cuando se respeten las reglas de la lógica. Y la justificación externa tiene que ver con la justificación que se hace de cada una de las premisas que se utilicen en el razonamiento. En ese sentido, esta motivación suficiente se tienen que justificar muy bien las premisas. Cuando decimos que hay pues una suficiencia en la motivación, hay suficiencia en la motivación cuando queda claramente expresa la regla que nos sirve en nuestro proceso argumentativo, es decir, hay claridad en la regla. Dos, esa regla resulta aplicable al caso concreto, es decir, esa regla no tenemos duda en que esa regla la podemos aplicar exactamente al caso que estamos resolviendo y finalmente esa regla no entra en contradicción con otras normas del sistema. De acuerdo con Benítez Merino, podemos decir que existe suficiencia cuando las razones se corroboran hasta tal punto que haya una racional aceptabilidad de la afirmación como verdadera. También se dice que hay suficiencia cuando se puede suponer fundadamente que la generalidad de la población, la generalidad de las personas, aceptaría como verdadera la conclusión. Eso por lo que respecta a la suficiencia. Pero también hay una tipología, un modelo relacionado con la motivación completa. ¿En qué consiste la motivación completa? Bueno, es aquella que presenta las características de la suficiencia, pero además existe una manifestación de la norma cuya interpretación sea el origen de la disposición. Es decir, tenemos una norma que a través de los criterios de interpretación podemos derivar cuál es el origen de la disposición. Y aquí cabe hacer una distinción. En interpretación y argumentación jurídica se distingue entre disposición normativa y norma. Esto bajo el entendimiento que la disposición normativa es el enunciado, el texto, y la norma es el significado atribuible a dicho texto. Por eso en este caso, la manifestación de la norma, cuya interpretación sea el origen de la disposición.
También dentro de los requisitos de la motivación completa está la manifestación de los criterios interpretativos de los que nos valemos para interpretar esa disposición normativa y por tanto elucidar la norma. También tenemos que manifestar los criterios de justificación de la norma cuando esta norma no tenga como origen un enunciado normativo válido. Puede ser el caso que nosotros nos apoyemos no en una norma de derecho positivo como tal, en un enunciado, en una disposición normativa. En ocasiones también tenemos y podemos recurrir a ciertos principios que no están expresamente establecidos en la norma y por lo tanto tenemos que justificar el empleo de esos principios que no están expresamente establecidos en la norma. Ya en alguna de nuestras clases presenciales habíamos hecho alusión a cómo aplicábamos o podíamos extraer estos principios no expresos y a partir de ellos resolver caso concreto. Poníamos el ejemplo de la herencia, donde una persona asesinaba a, a su abuelito, a sabiendas que su abuelito le había dejado la herencia. Aquí la pregunta era, bueno, ¿esta persona tiene derecho a heredar a pesar de que asesinó a su abuelito? En nuestro particular punto de vista, a partir del principio nadie puede beneficiarse de su propio dolo, pues no tendría derecho a heredar. Y es aquí donde se resalta la aplicación de este principio. Nadie puede valerse de su propio dolo o beneficiarse de su propio dolo, y a partir de ese principio nosotros resolvimos este pequeño caso. Y bien, en la manifestación en la motivación de carácter completo, bueno, no tiene que haber contradicciones con otras reglas, con otros enunciados válidos. También, en otro punto, la doctrina reconoce la motivación denominada correcta. ¿En qué consiste? ¿Qué elementos deben de estar presentes? Bueno, deben de estar presentes los elementos de la motivación suficiente y de la motivación completa, pero además se tiene que validar la regla desde el punto de vista del precedente, es decir, la norma que estemos utilizando tendría que encontrar apoyo en algún precedente. Vamos, si esa norma ha sido aplicada por algunos jueces y cómo ha sido aplicada, entonces nosotros tenemos que respetar, tenemos que validar la norma desde el seguimiento del presente, de cómo los jueces han resuelto casos a partir de esa norma. También se tiene que validar o falsar los criterios de interpretación que estemos utilizando. Se tiene que validar la regla desde el mayor número de criterios interpretativos. Cuando veamos lo relacionado con la interpretación y los criterios interpretativos, vamos a ver que tenemos un elenco de criterios interpretativos, desde el gramatical, sistemático, funcional, la interpretación conforme, etcétera. Y en función del uso de estos criterios interpretativos podemos obtener significados diferentes. Aquí la idea es que se vaya validando el significado atribuible a la norma, es decir, la interpretación, desde el mayor número de criterios interpretativos posibles. Es decir, si podemos lograr que el significado atribuido a la norma sea validado, por ejemplo, tanto desde el punto de vista gramatical, sistemático, funcional, que sea además conforme con la Constitución, me parece que estaremos obteniendo una determinación correcta, es decir, lo suficientemente argumentada. Y también en esta motivación de carácter correcta tiene que haber una validación de la regla desde el enunciado normativo que es tomado como referencia. Y aquí debemos ser cuidadosos en respetar el significado atribuido al precepto desde el punto de vista mayoritario. Es decir, tenemos que tratar de respetar el significado de esa norma, de esa disposición comúnmente aceptado por la mayoría.
Esto por lo que respecta a la motivación correcta. Desde el punto de vista doctrinal también existe una tipología, un modelo denominado motivación aceptable. Y este modelo de motivación aceptable pues está condicionado al grado de aceptabilidad de la motivación por parte de los destinatarios. ¿Y cuáles son los requisitos que tiene que cubrir esta motivación para ser considerada aceptable? Bueno, los de la suficiente, los de la completa y los de la correcta que ya vimos, más aquel que tiene que ver con la no refutación, es decir, los criterios de interpretación y el significado atribuible a la norma no tienen que ser refutables, es decir, la conclusión a la que llegamos tiene que ser irrefutable. También se tiene que respetar el precedente, es decir, hay un criterio de respeto al precedente en el sentido de que no podemos variar el significado atribuido a la norma ya tomado por un precedente. En el caso mexicano, el precedente que seguimos es lo manifestado a través de la jurisprudencia que emitan los órganos de más alta jerarquía. Si ya hay jurisprudencia en tal sentido, pues debemos de atenernos al significado atribuido en la jurisprudencia, que además resulta obligatoria, aquella emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta obligatoria para todos los tribunales del país. Por lo tanto, no podemos variar el significado de la norma en función del respeto a la regla y el precedente. Y si pretendemos apartarnos del precedente, bueno, se tienen que dar buenas razones por las cuales decidimos apartarnos del precedente, y una de esas razones puede ser que no resulte exactamente aplicable a nuestro caso el precedente o la jurisprudencia en cuestión. Y además se tiene que cumplir un criterio denominado de saturación, que de acuerdo con Alexi consiste en que se pongan de manifiesto todas las premisas utilizadas en el argumento, ¿sí? Es decir, hay que expresarlas todas, desde el punto de vista interno, desde el lógico, hasta desde el punto de vista externo, la elección de significado, los criterios de interpretación. Hay que poner de manifiesto de una manera clara todas las premisas utilizadas en nuestro argumento. Entonces, así estaremos hablando de una motivación aceptable. Por otra parte, y ya para finalizar la motivación en materia de derecho, concluimos con los requisitos de la motivación en materia jurídica. ¿Qué requisitos debe cumplir la motivación en materia jurídica? El primero, tiene que estar organizada de una manera coherente. Segundo, expresar y enunciar todas las razones que llevaron a tomar una determinación. Esto se encuentra relacionado con el requisito de saturación, de expresar todas las premisas, todas las razones que nos llevan a tomar la decisión. Tercero, justificar externamente la resolución, es decir, el empleo de cada una de las premisas. ¿Por qué se elige, por ejemplo, el método gramatical, el método de interpretación sistemático o el funcional, o los significados atribuibles a sobre tales métodos de interpretación? Justificar externamente cada una de las premisas utilizadas. Otro requisito que se tiene que cumplir, la completitud. La completitud en cuanto a que demos respuesta a todas las pretensiones de las partes. Esto también se denomina exhaustividad, es decir, el juzgador está obligado a atender todas las cuestiones que le expresen las partes en una controversia para así cumplir de una manera completa y exhaustiva su función jurisdiccional. Tercer punto, que no riñe con todo lo antes visto, la claridad con la que se expresen las razones. Eso es fundamental. Hoy en día es necesario que los juzgadores expresen sus resoluciones a través de un lenguaje más accesible, de un lenguaje más ciudadano, de tal suerte que pueda ser comprendido por toda la generalidad de la población. Y finalmente, evitar contradicciones. La resolución
la motivación que se emplee al tomar una determinación debe estar carente de contradicciones. No debe de haber contradicciones entre los argumentos y la decisión. Por ejemplo, no debe haber contradicciones entre los mismos argumentos o entre las premisas utilizadas como apoyo de los argumentos. El incumplimiento de estos requisitos de la motivación en materia jurídica trae como consecuencia que se incurran en algunos vicios de la motivación. Y estos vicios, la motivación los desarrollaremos en un video posterior. Por el momento, con esta parte concluimos con la motivación en materia de derecho y dejamos un espacio para en el siguiente video ver la motivación en materia de hechos, que es el siguiente punto.